A principios del 2000 era muy común ver este tipo de películas a lo Scary Movie, que si bien empezaron propiamente con Scary Movie, evolucionaron hasta tal punto que en 2007 cada película que se lanzaba, cada película que tenía que tener una especie de parodia, y conforme se fueron llevando cada una de las entregas con posterioridad, se puede ver que la comedia terminó siendo de algo escatológico, tirándolo vulgar a propiamente vulgar y estúpido. Tanto es que había chistes de pedos, cacas y cualquier cosa que supuestamente hiciera reír. Esto con Scary Movie. En los años 80, antes de todo esto, teníamos a Leslie Nielsen, este actor que entregó grandes y memorables películas de comedia. Por ejemplo, ¿A dónde está el exorcista? Entre muchas más. El punto es de que esta comedia era muy distinta de principios del 2000. Toda la comedia del principio del 2000 se basaba, entre comillas, pues en lo que estaba de moda en la juventud. Si podemos notar con el señor Nielsen, este tipo de cosas era simplemente el hecho de comedia blanca, no tan escatológica, y si bien tocaba los cojones, los huevos con ciertos temas sociales, no era tan pronunciada esta inclinación como posteriormente se fue dando cada vez más de una forma muy común. Todo esto lo digo porque en la transición de mediados del 2007 tuvimos que saltar hacia 2012 para ver una obra que en su momento, si bien fue criticada, también hoy en día es un poco más allá de la referencia a la cultura popular, particular y única para el contexto que tenía que plasmar. Estoy hablando de Ted, que se estrenó en el 2012. No me voy a concentrar tanto en las mentes retorcidas que están atrás de esta producción, porque estoy seguro de que eran fanáticos del güey que hizo Ren y Stimpy. Pero lo que quiero mencionar aquí es que en estos tres periodos, en los 80 con Nielsen, en los 2000 con Scary Movie y a principios de los 2010 con Ted, se puede ver, se puede apreciar esta evolución de la comedia. Evidentemente esto es de corte estadounidense, tirándole propiamente a lo que es anglosajón, porque si bien es cierto, no es muy parecido a la comedia inglesa, también tiene rasgos que esta cultura, si lo podemos llamar blanca, puede pues tomar como gracioso, ¿no? Estos estereotipos raciales, estas cuestiones de clasismo ante pues otras naciones, ¿no? Una superioridad en cuanto a su estilo de vida. Pero también podemos ver algo que inspira el presente y es pues un reflejo de la sociedad. Estoy hablando de la decadencia. Así es. Podríamos decir en cierto sentido que en los 80 hubo un pues nivel de comedia, ¿no? Hablando propiamente, por ejemplo, todas las obras de los Monty Python, hablando ya de este corte anglosajón. Pero a principios del 2000, y vuelvo a recalcar con Scary Movie, se puede ver con cada entrega, con cada saga, con cada arco, si lo podemos llamar de alguna manera, esta calidad que se fue diluyendo y que en Ted se puede ver claramente, porque si bien disfruto de la película y me gusta, tengo que admitir, y de forma muy objetiva, no es buena. Su mayoría de la narrativa pues se puede basar en chistes forzados de hierba y de pues una especie de desintegración social. Es decir, tanto el mismo Ted como el buen Johnny son representaciones de pues
los norteamericanos comunes hasta ese momento, es decir, idiotas encerrados en una burbuja que tienen estas tendencias a consumir drogas para evadir pues ciertos aspectos de la realidad. Peor aún, ya desde aquel entonces se tenía glorificada esta idea de pues ya una sociedad infantilizada, es decir, lo podemos ver con John, ¿no? Es el protagonista, es el reflejo, es la media estadounidense. Con Ted incluso podríamos analizarlo como un alter ego, de una forma más pues realista, ¿no? Pero más allá de eso y de los chistes de fútbol con Tom Brady y esas cosas, es algo totalmente cultural. ¿Y esto por qué lo digo? Hoy, 2023, en este año, en este momento, se estrenó a principios esta película que se llama Oso Intoxicado, que, bueno, aparte de compartir estos nexos, ¿cómo llamarlos? De chistes de drogas, y volvemos a ver pues la media norteamericana, es decir, la misma fórmula que se recicla. También en la forma muy personal, ya no es comedia escatológica, parece más un adoctrinamiento. Es decir, cuando vi la película esperaba algo un poco más gracioso, y si bien por partes tiene esta situación, en su mayor y gran auge esta película aborda el principal problema que pues tienen en este momento, ¿no? Recordemos que están con esta cuestión del fentanilo. ¿Pero a qué voy? Esta película de Oso Intoxicado habla propiamente pues de un oso intoxicado con cocaína. No les spoileo nada, digo, en el título viene todo. Está clasificada como terror y comedia, y en lo personal no creo que tiene algo de terror, quizás un poco de suspenso por el drama, pero no tiene nada de comedia. Los chistes ya no es que sean forzados, sino se intentan pues justificar con el contexto. Un ejemplo: hay un momento en la película en donde dos niños se topan con un paquete de pues coca y la aspiran, y pues si bien es comedia y no les pasa nada porque en la vida real habrían muerto de un infarto, el punto es de que esta situación, ¿no?, con las drogas lo tienen tan interiorizado que culturalmente hablando ya es algo demasiado común, y llega a plasmarse en un punto donde la protagonista, si se le puede llamar así, porque podría ser un intento de historias entrelazadas, Suscríbete. se pues toma esto con naturalidad, es decir, como sí, no importa, o sea, todo mundo lo hace, todo mundo consume algo, así que no hay problema, ¿no? O sea, y eso habla de estas temáticas, estas subtramas. No lo quise abordar de una forma tan pues propia en cuanto al aspecto de la cinematografía, es decir, el oso está hecho con CGI, ¿qué más podemos pedir? Es como una especie de megalodón, pero con un oso y con polvo mágico, ¿no? Pero es alarmante este hecho, ¿no? Es decir, bueno, como forma de crítica hacia su cultura es muy graciosa, muy preocupante, muy irreal, ¿no? O sea, es gracioso por el hecho de que digas, cielos, neta, no mames, o sea, creo que hay límites que no se cruzan, hay ciertos, hay ciertas fronteras entre la comedia, la realidad, una crítica tirándole ya a algo serio y esto, ¿no? O sea, no sabría bien cómo contextualizarlo, pero sé que terror no es, y tampoco es comedia. Y lo que me lleva a el segundo punto, o sea, vamos a hacer un paralelismo.
tanto en caricaturas, por ejemplo, como Padre de Familia, otra vez a principios del 2000, o incluso ya desde los 80, por ejemplo, con, no sé, Los Halcones Milenarios o estos programas donde había este tipo de, pues, alabanza, ¿no?, a las armas, por ejemplo, pues toda la saga de Arma Mortal, o por el contrario, la película de Duro de Matar, que como saga también es cuestionable. Más allá de eso, esta cuestión de los americanos con las armas y la facilidad que es tener un arma en ese país es equiparable a este aspecto de, pues, los narcóticos. Ahora bien, hay un punto en donde interactúan ciertos personajes, un guardabosque y un par de personas más. Aquí es en donde vemos esta, pues, frialdad que se está mostrando ante las pantallas. Es decir, si bien todos sabemos que una sociedad no es perfecta, también es cierto que esta sociedad distópica que plasman a cada minuto de esta película es una forma de interiorizar y normalizar algo que, pues, habría sido muy cuestionable años atrás, ¿no? O sea, vuelvo a decir, la comedia en sí mismo es una pauta, una abertura para hablar de estos temas difíciles de tratar, tabús. Incluso a través de estas películas que últimamente intentan tomar un nuevo género que es entre comedia y terror, lo pudimos ver con esta película interpretativa de Winnie Pooh, Sangre de Miel, o por ejemplo, hay una película con Ryan Reynolds que fue más o menos por allá del 2014 que se llama Las Voces o The Voice, en donde interpreta a una persona, pues, tocada, ¿no? Psicóticamente hablando, nada funcional. Y de hecho me encanta la alegoría porque tiene como mascotas un perro y un gato. Uno representa el bien y el otro representa el mal. Pero básicamente su conciencia. ¿A qué voy? Esta película es clasificada precisamente como terror y comedia. Y para un, pues, una gran sorpresa, ¿no? Es muy graciosa por momentos, por lo irónico, y también da miedo porque en un sentido real hay personas así. Un ejemplo de esto, hay un momento en la película en donde esta persona, por ser, pues, mentalmente inestable, necesita ingerir ciertos medicamentos, más no drogas, ¿no? Un ejemplo, tal cual, ilícitas. Entonces, pues, un día decide no tomar esta pastilla y hacen un contraste. Cuando está medicado, todo lo ve color de rosa, todos son amables, todo es muy brillante, y cuando, pues, no lo hace y aterriza en la realidad, se da cuenta de que, pues, no es tan colorido como él lo ve todos los días. No son tan amables las personas que conviven a su alrededor, con él y con los demás, consigo mismos. Es decir, es el mundo real. Entonces hace esta extrapolación de estas realidades y decide no tomar más su medicamento, ¿no? Pero ¿a qué voy? Esta película es el vivo reflejo de lo que sí es un terror y una comedia, tal cual, mezclados de una forma, pues, sintérgicamente muy buena. Cosa contraria que pasa en esta película de Oso Intoxicado, que si bien es palomera, es entretenida y desde el título se ve que es basura, también es muy, pues, mediocre hasta cierto punto. Porque en lugar de contar una historia, aunque sea interesante o que de verdad lancen chistes que sean divertidos al aire, pues es muy difícil, ¿no? O sea, también puedo aceptar de que recae la interpretación en cada tipo de persona y también hay cada tipo de público objetivo, y probablemente yo no soy el público objetivo de esta película, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, analizándolo ya más de facto, es muy interesante el tipo de perspectivas, dinámicas y las ideas que te quieren vender como normalización en esa sociedad. Recordemos que, pues, también el mundo hoy en día no está muy estable. Creo que jamás lo ha estado, pero echarle más leña al fuego por medio de estas
películas, por medio de las canciones, es decir, por el medio de contenido, creo que realmente no ayuda, no es muy, incluso bueno. Solamente quiero terminar con estos mismos productores de Oso Intoxicado sacarán este mes, más o menos agosto 30, una película llamada Hijos de Perra, que son pues perritos que están buscando a un sujeto, ¿no? Por lo que se puede ver en el tráiler, en la promoción. Y creo que aprendieron de sus errores, porque si comparamos el primer teaser trailer de Oso Intoxicado con esta película que es de los mismos productores, creo que sí va a dar un poco más de risa, otra vez tocando temas serios, ¿no? Es decir, en esta se abordará el abandono animal y el maltrato, también pues con tintes de comedia escatológica, pero siento que de alguna u otra manera sí va a reflejar este aspecto pues de una forma muy, muy estable, ¿no? Lo que sería comedia, y hay que resaltar que esta próxima película será totalmente comedia, no tiene nada de terror como esta cuestión medio experimental. Yo vi La Casa de los Dibujos, entonces puedo aceptar cierta forma de experimentación en el contenido audiovisual, pero francamente esta película pues no me agradó, no es buena y pues no sé, quizás hay alguien más que comparte mi opinión.